Buenas tardes. En primer lugar, quisiéramos agradecer a todos los que nos acompañan de manera virtual en esta presentación del libro Revisión Curricular del Profesorado en Ciencias de la Educación. Bueno, en primer lugar, quisiera expresar que este equipo reúne un conjunto de convicciones éticas, políticas, que nos comprometen en la formación de profesionales con capacidad para resolver los problemas, los requerimientos del vasto campo social de la educación. Requerimientos y problemas de una sociedad que no sin esfuerzos sostiene a esta universidad pública, gratuita, abierta, inclusiva y democrática. También entendemos que como docentes tenemos el deber, la obligación de interpelarnos acerca de las oportunidades formativas que les ofrecemos a nuestros estudiantes para llegar a ser profesionales competentes, pero fundamentalmente profesionales comprometidos socialmente, solidarios, críticos, libres, con conciencia histórica. Es decir, con una ética que trasciende lo estrictamente académico. Entre estas convicciones que reúnen a este equipo de trabajo, iniciamos nuestras primeras preguntas de investigación que impulsaron la curiosidad y la búsqueda. En primer lugar, nos preguntamos cuáles son las nuevas oportunidades formativas que tienen los estudiantes del profesorado en Ciencias de la Educación que se implementó a partir del año 2011. Y en primer lugar, realizamos un trabajo de carácter cuantitativo, comparativo de los planes de estudios, tratando de establecer cuantitativamente el plan de estudios anterior y el plan de estudios que estaba en vigencia en el año 2011, en términos de cantidad de espacios curriculares, horas de estudio, horas por espacios curriculares, etcétera, y luego avanzamos hacia un trabajo más cualitativo. Cabe aclarar que el campo que nosotros tomamos de análisis son los espacios curriculares comprendidos en el campo pedagógico, curricular y didáctico. No hacemos un análisis del plan de estudios en su totalidad, sino de los espacios que están comprendidos en este campo de saberes. Entonces, en estas primeras indagaciones cualitativas, realizamos en primer lugar una contrastación o comparación entre nuestras propias programaciones curriculares, entrevistas a los docentes responsables de los espacios curriculares de este campo, y allí aparecieron los primeros hallazgos. Encontramos algunas juxtaposiciones de contenidos, recurrencias de autores, superposiciones didácticas, bueno, que entendíamos como primera anticipación de sentido, que tienen que ver con que las disciplinas que separan, que comprenden este campo de conocimientos, están separadas por una delgada línea, cuyas fronteras, cuyos bordes, a veces se tornan difusos, borrosos, porque cuando trabajamos el contenido estamos en el campo curricular, pero el contenido no puede trabajarse si no se piensa en la construcción metodológica del contenido que pertenece al campo de la didáctica, y tampoco el contenido puede trabajarse si no lo pensamos en función de los materiales curriculares que utilizamos para producir el desarrollo del contenido. Entonces, todos estos elementos entramados, ensamblados, hacen el desarrollo curricular. De modo que esta delgada línea que separa las disciplinas que comprenden el campo pedagógico,
curricular y didáctico a veces se entrecruzan y se producen estas juxtaposiciones, superposiciones y recurrencias de autores que observábamos en nuestras programaciones curriculares. Entonces pensamos que es necesario establecer, esbozar una franja de núcleos de conceptuales, transversales, que puedan ser trabajados desde la especificidad de cada disciplina, pero que también tengan un mayor nivel de integración curricular. Esto es, trabajar aquellos núcleos conceptuales comunes que puedan ser abordados a través de proyectos que apunten o que se proyecten hacia un trabajo más interdisciplinario entre las cátedras que componen este campo de saberes. Este equipo ha trabajado además en la definición de los desafíos que tiene el desempeño profesional, ¿no? Por eso insistimos tanto en la integración cultural, en la necesidad de avanzar en mayores niveles de integración curricular. Porque cuando los graduados se insertan en cualquier ámbito de desempeño profesional, se encuentran con desafíos en los cuales tienen que poner en juego todos estos saberes de manera entramada, de manera articulada, de manera integrada. Entonces, entendemos que los egresados, los graduados, tienen que resolver estos desafíos, estas problemáticas, en la inmediatez, en la urgencia, a veces en el calor, en el fragor de la acción, como dice Pierre Bourdieu. Y creemos que en este sentido es necesario pensar que también la experticia profesional de nuestros graduados estriba en esa capacidad de poder integrar estos saberes para dar respuestas innovadoras, renovadas, potentes, poderosas en términos de restituir de alguna manera el papel de la educación, de la enseñanza, de la docencia, en una transformación de las prácticas educativas en distintos campos o en distintos ámbitos de desempeño profesional, con un criterio no solamente académico, sino también con un criterio ético, del que hablamos hace unos minutos, restituyéndole a la educación ese papel en la sociedad como restauradora de la trama social y de una sociedad que avanza hacia mayores niveles de justicia, equidad y de consolidación de la democracia. Bueno, La señora decana quería saludarlas. Muchas gracias, Leandro. Buenas tardes a todos los presentes. Simplemente quería saludarlas, a las profesoras que están a cargo de esta publicación tan importante para la Facultad de Humanidades, a la licenciada Delicia Valdés, directora del proyecto de investigación que tuvo como resultado este trabajo que se está presentando en este momento, y a la licenciada Olga Arias, que junto a un grupo de docentes del Departamento de Ciencias de la Educación y también del Departamento de Trabajo Social han trabajado el tema de la currícula y la didáctica en relación a los estudiantes del profesorado y la licenciatura en Ciencias de la Educación. Para nosotros como unidad académica es muy importante que
los resultados de los proyectos de investigación, de las presentaciones que se realizan y que tienen las evaluaciones correspondientes en los diferentes congresos y eventos académicos, puedan ser sistematizados, como ha ocurrido en este caso, a través de una publicación como la que están presentando en este momento. Lamentablemente no puedo estar presente porque luego tengo que ingresar a otra reunión virtual en este sistema que no es el ideal, ya sabemos todos nosotros, pero dada la situación de la pandemia que estamos atravesando, tenemos que generar este tipo de conectividades para poder sostener la continuidad académica de todas las actividades que realiza la Facultad de Humanidades. Nosotros consideramos que esta publicación seguramente va a ser también a través de sus resultados, como decía la licenciada Valdés, un disparador para poder tener en cuenta en los procesos de las didácticas que se den, las transformaciones que sean necesarias realizar en base a todos los insumos que se han generado en las conversaciones y en las indagaciones que han tenido con los estudiantes que cursan ciencias de la educación. Así que simplemente renovar mi saludo, lamentar no poder estar presente para darles un abrazo a las dos y a todo el equipo y a los estudiantes que han trabajado para esta publicación y decirles de que va a formar parte de las publicaciones institucionales de la Facultad de Humanidades y que van a estar a disposición de quienes la necesiten, tanto en la biblioteca de nuestra facultad como también seguramente vía online a través de las producciones que estén dispuestas para este tipo de formato. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de poder saludarlas y un saludo especial a todos los presentes. Bueno, muchas gracias, decana, por el gesto que ha tenido de comunicarse con nosotros en estos momentos. Realmente ha sido una compañía y le agradecemos toda la actividad que ha realizado para que esto se cumplimente más allá de la virtualidad. Le dejamos de cada una de nosotros un cariño muy grande y a todo su equipo que ha favorecido para que esto se cumplimente. Que tenga un buen año el próximo y podamos trabajar en forma, dejemos la virtualidad para trabajar de otro modo, que nos podamos contactar y estar más cerca cada uno. Muy amable y muchas gracias. Muchas gracias, señora decana. Bueno, para dar continuidad a lo que Leticia les informó, Delicia, perdón, les informó, les quiero contar un pequeño relato, porque esto no comienza desde acá. Este trabajo tuvo un inicio, revisión curricular del profesorado en Ciencia de la Educación, tuvo una primera directora que fue Leticia Vargas, de las cuales estuvo trabajando aproximadamente hasta julio. De julio, por las situaciones de ella, de su jubilación, tuvimos que elegir una persona que tenga una visión un poco multifacética de la visión de la educación. Entonces no hemos pensado mejor que elegirla a la doctora Rearte, Celestina, que con mucho gusto nos ha aceptado y con mucho gusto hemos trabajado. Bueno, y por situaciones que ella tenía otro proyecto, tuvo que dejar el nuestro. Entonces, por ese motivo, por mi categoría,
que recayó en mí. Así que yo soy la directora de este proyecto, por eso se produjo una serie de dificultades. Bueno, les voy a contar un poco en qué consta el trabajo. Esta investigación en cuanto a la revisión curricular del profesorado en ciencia de la educación tiene varios capítulos, pero no les quiero decir que los capítulos se cierran en los capítulos mismos. Los capítulos han sido presentados en diferentes jornadas de diferentes lugares de la República Argentina. Lo hemos presentado en San Juan, en Mendoza, en Córdoba, en Jujuy y en Catamarca. Y también en Mar del Plata. Llevando esta experiencia que les resultó sumamente interesante a quienes lo escucharon. Se divide en varios capítulos, de los cuales lo voy a mencionar. Lo tomamos como primer capítulo, la evaluación, que después Delicia lo va a explicar. Evaluación, conceptualizaciones, decisiones didácticas, prácticas evaluativas en la carrera del profesorado en ciencia de la educación. Este tema, como primera instancia, lo planteamos al tema de evaluación como un componente central del diseño curricular y la pluralidad de concepciones con que ella se relaciona en particular a nivel superior. Nos centramos en la situación actual de las universidades en cuanto a estas prácticas, las decisiones didácticas de evaluación, investigación y situ, respecto a las prácticas evaluativas y las propuestas referidas a los componentes didácticos. Estas etapas de evaluación y articulación entre las creencias, las representaciones, la cultura institucional, los discursos teóricos predominantes en el campo pedagógico, de modo tal que constituyen una síntesis de múltiples determinaciones. Lo estoy haciendo en síntesis para que después ella lo explaye. En segundo término, desde el enfoque procesual, fuimos curricularmente definiendo la reconfiguración. En segundo lugar, abordamos el campo curricular de la carrera del profesorado en ciencia de la educación, donde fuimos revisando las propuestas realizadas por el equipo para mejorar la nueva currícula implementada. Las que nos costó mucho porque hubo muchas modificaciones, de los cuales en un caso, cuando hemos visto las relaciones entre la realidad educativa y la inserción laboral que tienen los docentes, tropezamos que la realidad a veces no flaquea. Nos centramos en los procesos de construcción y reconfiguración del diseño de la carrera, focalizando el área didáctica curricular desde el contexto de producción y con sentidos prospectivos. En tercer lugar, la dimensión política, que después Leticia le va a explicar, del documento curricular del profesorado en ciencia de la educación de la Facultad de Humanidades. En este tercer lugar, nos ocupamos del documento curricular como herramienta política en general y como posibilidad de comprensión que subyace al conjunto de decisiones curriculares. Nos interesa especialmente las decisiones pedagógicas respecto a la significación y a las concepciones que sustentan las propuestas formativas a nivel universitario, considerando su dimensión política. En el cuarto lugar, donde dice repensando la propuesta formativa del profesorado en ciencia de la educación, esto que me tocaría después explayarme a mí, en el cuarta instancia planteamos las diferencias y los contrastes en el plan de estudio del año anterior con el que está vigente actualmente. Avanzamos consideraciones, la comprensión, el análisis, los ajustes y las modificaciones,
y los replanteos que creemos pertinentes y relevantes en esta etapa de oferta de formación. Y finalmente, en el quinto lugar, la trama curricular del profesorado en Ciencia de Educación. Profundizamos el esquema curricular en el cual nos permite, ya que Janet lo va a hacer, nos permite esclarecer el entramado de decisiones tomadas, los bordes, los matices, que conforman un diseño con elementos evidentes que conducen a una comprensión de lo implícito a lo oculto. Bueno, frente a esta breve síntesis realizada al libro que hemos elaborado en esta investigación, le vamos a dar la palabra a la próxima, sí, perdón, a Delicia. Bueno, evaluación. En el primer capítulo de este libro abordamos la problemática de la evaluación. Tomamos este tema como parte de este libro porque entendemos que es uno de los componentes más complejos del proceso didáctico. Y a riesgo de simplificaciones, hemos trabajado, en primer lugar, las tensiones entre los discursos teóricos acerca de la evaluación y las prácticas efectivas de la evaluación. En primer lugar, trabajar los discursos teóricos sobre la evaluación implicó hacer una indagación sobre los principales distintas conceptualizaciones que tiene la evaluación, sobre todo en el nivel universitario, y allí planteamos en el libro que la evaluación está escindida o de alguna manera conceptualizada a través de dualidades. A partir de que Scriven formuló la noción o la categoría conceptual de evaluación formativa, le siguieron una serie de autores y formadores que trabajaron en esta línea, planteando la dualidad entre evaluación formativa o evaluación sumativa, luego evaluación cualitativa o evaluación cuantitativa, evaluación de procesos o evaluación de resultados, evaluación para la comprensión o evaluación para la comprobación, evaluación significativa o evaluación para la selección de los mejores, ¿no? Entonces, la evaluación está a veces planteada en términos de dualidades. Y decimos que existe una distancia entre los discursos teóricos y las prácticas de evaluación porque las ideas avanzan rápidamente, pero las prácticas tardan mucho tiempo en transformarse. Y nosotros somos herederos, pertenecemos a un sistema de enseñanza graduado de base positivista y en su variante educativa conductista, en donde se le atribuye mayor jerarquía y rigor a las estimaciones de carácter cuantitativo. Es decir, todavía persiste en nuestro sistema graduado de enseñanza la modalidad de certificar los aprendizajes a través de la nota cuantitativa. Pareciera que la nota o el número de alguna manera cumple con los requisitos de confiabilidad, exactitud, objetividad, validez. Sin embargo, desde otra perspectiva, Alicia Camiglione dice la validez no está dada por el número o por esa estimación jerárquica y numérica que se establece, sino por la multiplicidad de fuentes que se emplean para valorar los logros de aprendizaje que tienen los alumnos. Entonces, la validez no está dada, ni la objetividad está dada por esa jerarquía que se establece a través de los números.
Bueno, de modo que la evaluación es un campo de confrontaciones teóricas, fundamentalmente, en donde, bueno, hay en el libro se están explicitadas, digamos, las distintas concepciones que de alguna manera contrastan en sus supuestos acerca de la evaluación. Pero también queremos destacar que la evaluación no solo es un campo de confrontaciones teóricas o técnicas, sino también es un campo de confrontaciones ideológicas, porque a través de la evaluación tiene implicancias psicológicas, sociales, éticas. A través de la evaluación, de alguna manera impactamos en la subjetividad, en el autoconcepto, en la imagen de sí mismo de quien es evaluado. Quien es evaluado se ve reflejado en la mirada del evaluador. Y eso tiene importantes implicancias en la subjetividad del sujeto que es evaluado. Decimos que tiene implicancias sociales, porque cuando tomamos decisiones acerca de quién avanza, quién se queda, quién se detiene, quién retrocede, cuando decimos retrocede, decimos se trata de aquellos alumnos que reiteradamente reprueban asignaturas, que reiteradamente tienen que apuntar asignaturas, y en tal caso tienen que tomar decisiones que implican o continuar en la vida universitaria o tomar otro rumbo. Y en este sentido decimos que tiene connotaciones sociales, porque elegir el camino de estudiar en la universidad es un proyecto de vida y abandonarlo es una decisión que tiene connotaciones sociales importantes. Desde el punto de vista ético, también creemos que la evaluación pone en juego un conjunto de elementos, de valoraciones, de juicios, que tienen que ver con la justicia, con la igualdad de oportunidades, con la justicia de emplear instrumentos de evaluación idénticos para sujetos que sabemos que son diferentes. Y en este punto, para ir un poco cerrando, pues se va el tiempo, entendemos que es necesario avanzar hacia niveles de mayor simetría entre los sujetos que evalúan y los sujetos que son evaluados, porque el sujeto que es la evaluación siempre recae en las manos de otro, del docente, y el sujeto que es evaluado tiene poca participación. Entonces es necesario, creemos, desarrollar capacidades de autoevaluación para que la autoevaluación sirva al estudiante, al alumno, para comprender, como una nueva oportunidad de aprendizaje, aprender de los errores, desandar sus aprendizajes para ver a dónde se ha equivocado y poder aprender a partir de la mirada de sus propias evaluaciones. Entonces, apostamos a equilibrar un poco la simetría entre quien evalúa y quien es evaluado a través de desarrollar capacidades de autoevaluación en nuestros estudiantes. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Para tener el machetito. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Continuando con la presentación que han iniciado las colegas. En este espacio nosotros vamos a presentar el capítulo número 2 de este libro, que fundamentalmente ha tratado el campo de la didáctica y del currículum en la formación de los estudiantes de la carrera Profesorado en Ciencias de la Educación.
El presente capítulo número 2 se titula específicamente desde un enfoque procesual, lo que vinimos curricularmente definiendo y reconstruyendo. Como bien lo dijeron las profesoras, nosotros realizamos este estudio comparativo que consistió en el análisis de los planes de estudio de la carrera del profesorado en Ciencias de la Educación, específicamente el plan del año 1996, cuya titulación era Profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación, comparándolo a su vez con el plan del año 2011, cuya titulación es Profesor en Ciencias de la Educación. Hemos tomado precisamente el espacio para iniciar este estudio comparativo, este análisis de ambos planes, en el espacio desde el año 2009 al año 2011, que es cuando empieza de alguna manera a haber diferentes cuestionamientos en relación al cambio del plan, y cuando, es decir, a finales del plan 96, y lo que supuso de alguna manera empezar a pensar en un nuevo plan de estudio que concretamente se implementa en el año 2011. El análisis que nosotros realizamos es específicamente en las áreas didáctica y currículum, por eso es que la muestra que se tomó corresponde a docentes de estas áreas, como por ejemplo docentes de didáctica general, de didáctica específica, teoría curricular, desarrollo curricular y práctica y residencia. La metodología que se implementó para realizar este estudio, en esta muestra específica, tienen que ver con el análisis de documentos curriculares, precisamente, y las entrevistas semiestructuradas. Lo que nosotros inicialmente hemos considerado para realizar esto es tener en cuenta las consideraciones, acuerdos y criterios sostenidos a nivel nacional desde el INFOT, como también desde el ANFE y CUSEM, ¿sí? Que tiene que ver con las universidades nacionales. Uno de los aspectos principales que retomamos acá es la finalidad, que en ambos planes se continúa sosteniendo, manteniendo, que es precisamente en relación al perfil del docente, es la formación, la apropiación de determinados conocimientos, capacidades y habilidades que permiten articular los campos, no solamente de lo estrictamente disciplinar, sino también desde lo pedagógico, siempre apelando a una mirada crítica, social, política y cultural actual. Este estudio, para poder realizarlo desde un sentido más organizado, se apeló a la división en 3 áreas: el área de la formación general, el área de la formación disciplinar y el área de la formación pedagógica. En lo que respecta al área de la formación general, esta área atiende precisamente a la formación humanística, que está asociada a la formación en las ciencias humanas y ciencias sociales, el área de la formación pedagógica, que atiende precisamente a aquellas propuestas y materias que están directamente asociadas a la formación en las teorías y prácticas de la enseñanza, como también en la evaluación, en la dinámica de la evaluación, a su vez la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, el vínculo pedagógico entre docente y alumno y en torno al conocimiento, y atendiendo siempre a las características y necesidades de los estudiantes, es decir, futuros docentes, en los distintos contextos de formación. En cuanto al área disciplinar, acá lo que hemos podido atender es en la formación de los distintos conocimientos y competencias, pero sin descuidar también la formación en la ética y en los valores, ¿sí?, de nuestros estudiantes y futuros docentes. Es importante reconocer que el currículum universitario no solamente va a estar inclinado en este sentido u orientado a la cuestión de poder analizar las distintas
los distintos documentos, programaciones y anticipaciones de clase que han realizado los docentes y como ya la profesora Delicia Valdés ha podido señalar y desarrollarlo, sino también ver la cuestión de las prácticas de la enseñanza concretamente, la dinámica de la evaluación en este sentido y por supuesto también todo lo que tiene que ver con ese vínculo pedagógico. Es por esta razón que estos planes de estudio continúan atendiendo de alguna manera a esta síntesis que tiene que ver con la formación académica por un lado, pero también con la habilitación profesional. En relación a esta habilitación profesional es importante destacar no solamente los contenidos académicos, curriculares que nuestros estudiantes pueden ir apropiándose y construyendo a lo largo de su trayectoria formativa, sino también debemos tener en cuenta en este sentido las estrategias o los planes de acción que ellos van construyendo para resolver determinadas situaciones en su práctica de enseñanza. Y por supuesto en su ejercicio profesional, ¿no? En adelante. En este sentido es importante destacar esas estrategias cognitivas y metacognitivas que el estudiante va a ir construyendo a lo largo de este desarrollo en su trayectoria formativa como estudiante, pero siempre en vistas a la formación o al desempeño laboral. Uno de los elementos que pudimos comparar entre estos planes, el plan del año 1996 y el plan del año 2011, es que, hay una cuestión allí recurrente en torno al sistema de correlatividades, ¿sí? Que tanto en el plan 2011 como a su vez en el plan 96 continúa teniendo de alguna manera un carácter lineal, ¿sí? Tanto la correlativa, las materias correlativas anteriores como la posterior a la materia que el alumno, que el estudiante está cursando. Una de las cuestiones importantes a su vez también que pudimos rescatar es que el cursado de las materias del año 1996 tiene un carácter más bien anual, ¿sí? El cursado de las materias, a diferencia de las materias que se cursan en el año 2011, que tienen, en este caso, un cursado de carácter cuatrimestral. Esto permite, de alguna manera, que haya más flexibilidad y dinamismo en la carrera, ¿sí? Por último, quería rescatar que la diversificación curricular de las materias del profesorado en ciencia de la educación, esto es del plan 2011, permite que haya mayores espacios curriculares, dando lugar, un lugar muy importante, al formato taller. Esto tiene que ver con la posibilidad de resignificar el quehacer o el trabajo en acción por parte de los estudiantes. Bien, voy a dar lugar a mi compañera Nancy. Bueno, continuando con el análisis, atendiendo a las comparaciones que se hicieron con el plan 1996 y con el plan vigente del 2011, encontramos que las correlatividades se encuentran determinadas atendiendo a la lógica disciplinar. Mientras que en el plan 2011 decimos podemos identificar la existencia de correlatividades que no se justifican dentro de los criterios estrictamente epistemológicos. Tal es el caso, de, por ejemplo, de teoría curricular con el taller de diseño y producción de materiales curriculares. Entendemos también que la validez, digamos, que estas correlatividades tienen una cuestión de flexibilizar, ¿sí? Los estudios, pero a su vez tenemos que atender, o en este caso creemos que tienen que atender a la validez y a los criterios epistemológicos. Así también, otro aspecto de comparación entre estos ambos planes tiene que ver con el área didáctico curricular. Es decir, que con el plan 1996, el área didáctica forma parte del área educacional. Es decir, que está inserto también, coexisten con áreas específicas como historia, política y sociología. A partir del plan 2011, didáctica existe, pero a partir del 2011, didáctica existe en el área didáctica.
¿Sí? ¿No? Bien. Bueno, concluimos nosotros. Gracias. Buenas tardes. Como bien señalaron mis colegas, les voy a contar cuál es el contenido del capítulo 3, es decir, la dimensión política en el diseño curricular del profesorado en ciencias de la educación. Una forma, digamos, de poderlo explicar van a ser diferentes aproximaciones, o sea, primero una aproximación con conceptos sustantivos, después vamos a entrar en el diseño, en currículum y contexto. Y después ya les voy a contar, digamos, cómo vamos a ir desandando. En esta primera parte, o en la primera aproximación, los conceptos centrales a destacar en la dimensión política son, bueno, currículum precisamente, después el currículum es contexto, la dimensión epistemológica, la enseñanza, las prácticas de enseñanza y la institución. Respecto de la primera cuestión, explicitar, decirlo o reconocer cuál es la postura que nosotros tenemos en relación al currículum. Y en ese sentido, adherimos a Alicia de Alba, que ustedes seguramente tienen datos o conocen respecto de ella. Ella define el currículum como el documento o un proyecto cultural, social e ideológico, y fundamentalmente político. Ella sostiene de que en ese currículum se entraman no solo los componentes pedagógicos didácticos, sino también hay o subyace una cuestión ideológica, ¿no? O sea, una cuestión de opción, de elegir qué valores y cuáles van a ser las intenciones educativas que vamos a ir propiciando. Con respecto al currículum y el contexto, el contexto es donde la institución educativa está situada. Pero no solo las situaciones, digamos, favorables, sino que a veces hay situaciones de vulnerabilidad y también de riesgo pedagógico. Entonces, eso hace de que el contexto sea diferente y sea a veces en condiciones adversas. Y en ese sentido, las prácticas pedagógicas deben ser pertinentes a esa situación o a las características que tiene el contexto. Luego, les decía que en la segunda instancia es en la formación docente, que es otro concepto central. Ahí voy a recuperar lo que ya dijo Paola respecto de cuáles son los diferentes documentos, regulaciones y normativas en relación a la formación docente y la formación docente inicial. Bueno, en el caso de esto, ustedes tengan en cuenta, justamente atendiendo las condiciones contextuales, este proyecto fue desarrollado durante 1 año, 2 años, ¿no? 1 año y medio, 2 años. Entonces, a ese momento estaban vigentes diferentes normativas, regulaciones, la Ley de Educación Superior, que en el caso de educación considera que es un área o sector de interés público. Entonces, regula y además controla el área, digamos, como la salud también.
La otra ley es la Ley de Educación Nacional, que en ese momento, lo que recupero, digamos, de la Ley de Educación Nacional es que regula respecto de la estructura de las carreras de formación docente. Y después, bueno, todos los acuerdos hechos por el INFOT y por distintos organismos competentes y idóneos en la formación docente. A nivel ya, digamos, a nivel más próximo, nosotros en nuestro caso es el AMPE, o sea, la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Educación. Y después, el trabajo que hicimos acá en esta Facultad de Humanidades en cuanto a acuerdos básicos y que pudieran desde ahí ser compartidos, aprobados para las carreras de profesorado de la Facultad de Humanidades. Como cuarta aproximación, ahí se plantea el tema de la formación profesional. En la formación profesional, las diferentes concepciones, miradas que hay respecto de la formación profesional en términos de si es más próximo o tiene que ver más con las condiciones de sujetos sociales y de brindarles posibilidades en forma democrática, o si es más atada o ligada la formación profesional al mercado, a las leyes del mercado. Entonces, entre estos dos extremos, es como que vamos según el posicionamiento que tomemos, estaremos más próximos de una o de otra. Y bueno, y después como quinta aproximación, tenemos como quinta aproximación respecto al egresado, los egresados y los egresados, ¿qué más? Los egresados, el perfil del egresado y también los horizontes de la carrera. Respecto del perfil de la carrera, al ser una carrera de formación docente en este caso, tiene importancia, tiene valor que cumpla con ciertos requisitos, ¿no? El tema de la intensidad de la práctica, el tema de los campos de formación, y bueno, respecto de los egresados, sí logramos recuperar y trabajar cuáles son los rasgos y qué agrupamientos se dan en ese enunciado, en los enunciados. Un primer agrupamiento tiene que ver con aquellos que son relativos a las capacidades, a los procesos de formación, capacidades cognitivas, relacionales, y también de análisis y metaanálisis. Un segundo agrupamiento de objetivos tiene que ver con las posibilidades de formación profesional y también con el proyecto profesional. Entonces ahí aparece esto de fomentar en los estudiantes, para que después cuando sean egresados, fomentar esto de tener un proyecto de formación además de la formación de grado, y después buscar, digamos, los horizontes de la carrera. Cuando decimos horizontes, Eduardo Galeano dice que es la utopía, y él se contesta que la utopía, dice, si yo camino 2 pasos, a 10 pasos está la utopía. Y el horizonte camina o está más pasos aún. Entonces, dice, y se pregunta, ¿y para qué sirve la utopía? Entonces, él mismo se responde, y sirve para eso, sirve para caminar. Entonces, bueno, la dimensión política tiene que ver con eso, con el tema del compromiso, de la militancia, pero la militancia académica, la militancia
esta que nos refiere Delicia, ¿no? De la que nos hablaba ella, esa militancia comprometida, el desempeño, y que bueno, y también en la defensa del propio lugar, porque estamos llamados a interpelarnos y también considerar que ser docente universitario es un gran desafío, porque esto de transmitir la cultura o pasar la cultura a los estudiantes nos abre la posibilidad de, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar para otro lado, vamos a permanecer indiferentes o vamos a militar y defendernos? Así que bueno, eso. Bueno, muy bien. Frente a lo que acaba de decir Leticia, el capítulo siguiente es repensando la propuesta formativa en la carrera de profesora en Ciencia de la Educación. Es justamente lo que ella está mirando. Este recorrido nos condujo a diferentes posibilidades alternativas de búsqueda en torno a esta propuesta. Esta propuesta es la última propuesta del proyecto curricular nuevo, tiene un recorrido nuevo en cuanto a las distintas materias que se incorporaron, desde la pedagogía, la teoría curricular, la didáctica general, hasta llegar a la práctica. Bueno, este recorrido nos permitió escuchar a los alumnos, en los cuales ellos pusieron énfasis, porque en el libro siguiente, que estamos ya terminado, hemos escuchado las voces de nuestros egresados. Y nuestros egresados nos dicen que realmente hay que hacer una revisión a la propuesta curricular nuestra. Debido que, lo que la acaban de decir las chicas, dan cuenta de que hay algo que está faltando. Nuestra carrera es muy ambiciosa. Nuestra carrera no solo nos permite ser profesores en los diferentes niveles del sistema educativo, sino también ser coordinadores, ser asesores pedagógicos, tanto en nivel inicial, nivel primario, secundario, superior y universitario. Esto quiero traer a consecuencia algo que lo hemos vivido, no es que lo hemos sacado de nuestra galera o de la experiencia que hemos traído. Justamente está Leticia acá, donde ella cuenta que en San Juan fuimos a un congreso de asesores pedagógicos. Era inquietante, nosotros hicimos una propuesta de asesor pedagógico en forma de generalidad, en forma macro. Y ahí nos encontramos que el asesor pedagógico, dentro de la facultad, hay asesores pedagógicos en cada una de las facultades de acuerdo a las orientaciones. ¿Cómo se llega a ser asesor pedagógico? No solamente con el título nuestro que nos avala a ser asesores pedagógicos, sino de profesionales de diferentes carreras que hacen cursos de asesores pedagógicos para poder orientar y acompañar a los alumnos, a los docentes y a los directivos en esta tarea tan difícil de llevar, que es la tarea institucional. Entonces queremos dejar como una inquietud, como un interés general de que necesitamos dentro de la carrera puertas que se abran, mentes abiertas para que podamos darle respuesta a nuestros alumnos y en esta respuesta a nuestros alumnos
darle esto, que no se vayan desamparados y se inserten en el medio sin saber qué hacer, y recurrir a los docentes, que somos los que estamos más cerca, recurrir a los docentes para que le demos elementos para que puedan trabajar en diferentes profesiones. Por ejemplo, de secretario académico. Es una tarea netamente difícil y ellos piden asesoramiento. ¿Por qué? Porque la facultad no les ha dado. Frente a todas estas inquietudes, estos intereses, estas puertas que se abren para que nuestra carrera no solamente se quede en esta instancia de formación docente en los diferentes ámbitos del sistema educativo, sino también para que abramos un abanico de posibilidades y podamos brindarle a nuestros alumnos una amplitud de conocimientos que les permita insertarse en el medio con una formación fuerte, una formación básica, para que ellos tengan un buen desempeño. Nada más. Ahora, Leticia, concluye vos. Perdón. No. ¿Somos tantos? Janet. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, yo voy a comentarles de qué se trata el capítulo 5, que es el último capítulo de nuestro libro. En este caso, nosotros planteamos la noción de trama, ya que el capítulo se denomina la trama curricular del profesorado en Ciencias de la Educación. En tal sentido, estamos pensando la noción de trama como un entrecruzamiento que implica abordar diferentes aspectos de la misma. En este entrecruzamiento podemos abordar diferentes puntos de ese tejido que entendemos como trama. En este caso particular nos hemos centrado en, como les decían ya anteriormente las profes, en el área didáctica y curricular del profesorado en Ciencias de la Educación. El entrecruzamiento de ambas áreas es un aspecto que no solo nos interpela como integrantes de este equipo de investigación, que nos desempeñamos actualmente en las áreas didácticas y curriculares, sino también que hemos, a través de este trabajo, podido comunicarnos y darles voz y participación a nuestros docentes colegas. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros hicimos a través de un trabajo situado y de un análisis documental fue mirar la propuesta curricular, el diseño curricular del profesorado, acercarnos a esa prescripción y con una mirada superadora del tecnicismo, buscando más bien analizar este currículum desde una perspectiva flexible e integradora. Entonces, en ese sentido, hemos comenzado después, ya en un segundo momento, a un poco desentrañar las prácticas pedagógicas de los docentes y hemos podido recuperar qué es lo que ellos expresan en términos de sus desempeños en ambas áreas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con, vamos a encontrar en ese capítulo experiencias de intercátedra, cómo llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje, experiencias significativas también que han podido llevar adelante, los criterios que tienen en cuenta para tomar las decisiones didácticas y pedagógicas, entre otros. Entonces, esto nos permite ir viendo cuáles son las valoraciones, las apreciaciones y las consideraciones que ellos tienen acerca de ese diseño curricular que, como lo dijeron anteriormente, está vigente desde el año 2011 y que, bueno, tiene fuertes implicancias en lo que es el currículum en la acción, ¿sí? El desarrollo curricular. Ya en un tercer momento hemos tomado, en relación a las entrevistas realizadas, tanto las recurrencias como las diferencias que se plantean, y a un nivel propositivo hemos podido
recuperar los aportes y sugerencias que los docentes expresan para posibles ajustes a lo que es la propuesta formativa de los profesionales en ciencias de la educación. Entonces, esto en lo que refiere al rediseño de ese plan de estudios, y no solamente con lo que tiene que ver con la formación académica de los graduados, sino también con la formación profesional y laboral de los futuros egresados. En este sentido, todo lo que son los aportes y sugerencias que hemos podido sistematizar en este trabajo de investigación se pueden sintetizar como en tres grandes grupos. ¿Sí? Tenemos aportes y sugerencias que responden al trabajo disciplinar en el interior de las cátedras, que nos invitan a comenzar a pensar ese entramado, cómo se configura el entramado de las áreas didácticas y curriculares, y que está vinculado con lo que yo mencionaba anteriormente, ¿sí? Esto de las actividades que se llevan a cabo en las cátedras, la selección, cómo se procede con lo que es la selección del material bibliográfico, los modos en cómo trabajar tanto los aspectos teóricos como los aspectos prácticos en los espacios, ¿sí? Ya en un segundo grupo de aportes y sugerencias, por ejemplo, ahí ya trabajamos lo que son las propuestas de desarrollo curricular, y que están vinculados con las miradas que tienen estos docentes del Plan de Estudios 2011, y, por ejemplo, unas cuestiones a destacar tienen que ver con cómo plantean ellos pensar el sistema de correlatividades, pensar aspectos vinculados también a la evaluación y al uso y a la disponibilidad de recursos tecnológicos en las cátedras. Ya por último, el tercer grupo de aportes o sugerencias está relacionado con el pensar la formación profesional, es decir, la futura inserción laboral de los egresados en ciencias de la educación. ¿Sí? Allí destacamos dentro de todos los aportes sistematizados, por ejemplo, esto de pensar diferentes modalidades de distribución de la carga horaria para el cursado de las materias de la carrera, ¿sí? Ya que muchos docentes expresan cómo se encuentran con alumnos que manifiestan esto de tener que generar una distribución de su disponibilidad horaria con lo que tiene que ver con las responsabilidades domésticas, laborales y el anhelo de poder llegar a tener un título universitario. Otra cuestión, por ejemplo, expresada tiene que ver con ver la posibilidad de generar otros ámbitos de desempeño profesional y laboral, ¿sí? Como así también la creación de líneas para continuar con futuros estudios de posgrado. Sobre este punto nosotros finalizamos este libro, esta obra, pero sin embargo es el nuevo punto de partida que estamos actualmente trabajando y que nos interesa seguir indagando, que tiene que ver justamente con la inserción laboral de los egresados en ciencias de la educación, ¿sí? Algo que ya próximamente vamos a estar comunicando y vamos a estar dando a conocer los avances que estamos realizando. Eso es todo, muchas gracias. A vos, gracias. Bueno, Leticia, te escuchamos para que concluyas para el cierre. El cierre, claro. Bueno, gracias. El cierre que no es un cierre, Ajá. porque en realidad... Se abre con el libro. Sí. Tenemos pensado, digamos, esto del horizonte, ¿no? Seguir trabajando y bueno, poder recuperar toda la experiencia y las vivencias. Nosotros, en lo que vamos conformándonos y afianzándonos como equipo, creo que hemos crecido bastante en relación a las experiencias, las vivencias que fuimos teniendo. Nosotros comenzamos siendo un grupito que después fue creciendo y ahora, inclusive con la intervención de los alumnos, de los estudiantes, que ya ahora se creció, se incrementó la cantidad, pero no solo en términos de cantidad, sino también de calidad.
los vínculos, que yo creo que los vínculos son los que sostienen, que nos sostienen, y que, bueno, y que eso nos ayuda a aprender, ¿no? Porque nosotros aprendimos a escucharnos, aprendimos a tolerarnos, aprendimos a descubrir al otro, a comprender al otro también, aprendimos a saber, inclusive hasta por una cuestión empática, qué le está pasando, cuando está bien. Y bueno, y creo que va más allá de una cuestión de una actividad cognitiva, el tema del funcionamiento y de la dinámica que tiene el equipo, porque hemos pasado situaciones, digamos, a veces difíciles, pero aún así hemos seguido y seguimos y vamos por más, como dicen los chicos. Así es que yo les agradezco a todas, porque realmente el respeto, el lugar, la convivencia, bueno, cumplir con el rol que yo tengo, me lo hacen mucho más fácil y me hacen disfrutar también. Así es que también quiero decir que también agradezco, bueno, a Celestina, agradezco a los profes, a los profes de publicaciones y la secretaria de extensión, agradezco a las autoridades de la facultad, agradezco a las personas que no forman parte permanente del grupo, del equipo, pero que han sido convocadas, y en eso permítanme nombrar a Cecilia Broilo, que nos ayudó muchísimo por el tema del estilo y de ver, digamos, las cuestiones, las sugerencias y los aportes para la cuestión esta que salga bien editado. Y también a Brenda Hidalgo, porque ella, si bien no concretamos muchas de las actividades, pero la habíamos convocado para que nos ayudara respecto del trabajo con las narrativas y para la sistematización de las narrativas. Así es que eso seguramente lo vamos a estar haciendo para el próximo año. Pero creo que también por una cuestión de sinceramiento, corresponde, ¿no? Esto de reconocer. Y sí, digamos, hemos trabajado mucho. A mí me parece importante esto de ir aprendiendo, digamos, por qué hemos tenido un clima sostenido de trabajo. O sea, por qué el trabajo siempre fue permanente. Porque, bueno, digamos, fue sostenido porque al inicio tenemos diferentes actividades y diferentes tipos de encuentros. Al inicio, cuando ya tenemos las noticias de todos los eventos, armamos una agenda. Y ahí democráticamente cada una de nosotras dice a dónde va a poder asistir de acuerdo a las posibilidades. Y después también en esta cuestión de complementarnos para la elección de los temas, también me parece importante eso, seguir manteniendo. Y bueno, no sé. No sé, bueno, sí, había notado otras cosas, pero bueno. ¿Un ratito? Para que podamos hablar. Bueno, para finalizar, después le damos la palabra a Delicia. No quería finalizar sin antes agradecerle en forma especial a Leticia, que con un gesto muy generoso y amable, de buen compañerismo, de acercamiento permanente, de la palabra justa, de la orientación justa
para que este grupo pudiera, al ser tan numeroso y con el segundo grupo que está por salir el libro, fuimos demasiados, ¿no es cierto? Y para que puedan conjugarse este grupo tan numeroso, Leticia siempre tuvo la palabra justa, la orientación justa y el acompañamiento justo. Y esto nos permitió la unión. Si ustedes recuerdan a mis compañeras de investigación, que en cada encuentro que tuvimos, lo convocó ella, para que veamos el avance del trabajo, cómo se realizó, cuáles han sido las producciones, de qué manera las hemos realizado, que le presentemos a ella todos los trabajos para que sean revisados. Bueno, todo esto quiero, en este caso como directora del trabajo, agradecer por cada una de nosotros y amablemente porque ella nos dio la fuerza necesaria para seguir trabajando. Y lo seguiremos trabajando, y ya le he dicho que en compañía de ella.